Hola, saludos a todos de Musapalabra. Soy el doctor Víctor Mora, trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Agradezco la invitación a participar en este congreso sobre los temas de migración, y en este caso voy a hablar precisamente de un texto en lo que es la migración local, lo que es la migración que pasa entre los pueblos o los estados hacia las grandes ciudades, en este caso la Ciudad de México. Yo soy un caso vivo de lo que es migración. Yo migro diariamente o cada semana a diferentes estados. Trabajo en la ciudad de Puebla, pero también trabajo en la ciudad de Cuernavaca. También a veces, digamos que vivo entre la Ciudad de México, Guadalajara, Jalapa, entonces ando recorriendo varios lugares de la República. Como en algunos otros casos, también mucha gente hace lo mismo. La migración local data más o menos de alrededor de 1950, en la cual el milagro mexicano, que era el modernismo y que estaba en la construcción grande de la Ciudad de México, mucha gente de los estados empezó a emigrar a la gran capital, dejando sus lugares de origen, pensando en el futuro y en una nueva calidad de vida, de ingresos, de población, de tener otros mejoramientos en la manera en cómo tendría que vivir. Al momento de pasar esto, el área construida o el área física construida de la Ciudad de México empieza a cambiar, ya que es mucha la gente que empieza a llegar de muchos lugares de la República, y con esto entonces empieza a haber un cambio grande en lo que es los estados, los lugares donde tiene que vivir la gente, el tránsito, cómo transportarse, la manera en donde tiene que trabajar. Entonces ha sido un cambio constante. ¿Qué es lo que ha pasado con este cambio constante? Que en lugar de mejorar algunas veces sus formas de vida, entonces en lugar de vivir en grandes casas o en grandes departamentos, tienen que reducirse sus espacios de vivienda, como a lo mejor las grandes vecindades que antes habitaban en la Ciudad de México. Esto también ha cambiado en lo que sería el transporte. Antes estábamos hablando de un transporte de tranvías eléctricos o transportes de mulitas, después empezó a hacer el transporte de los camiones, el metro, que transportan a grandes cantidades de gente, precisamente del Estado de México a la gran ciudad que sería la capital. La Ciudad de México tiene alrededor de 10 millones de habitantes, pero la gente fluctuante es alrededor de 25 millones de gentes, que es la que viene de los suburbios, que es lo que vive alrededor del DF o el ex DF, que es la Ciudad de México, que sería precisamente los municipios aledaños del Estado de México. Esto ha hecho que, por ejemplo, entonces este gran cúmulo de gente que va y viene haya también cambiado para que entonces la ciudad se maneje de varias maneras, en donde tiene que primordialmente el auto o el camión o el transporte ser bastante eficiente para que pueda transportar este tipo de gente, el cual también ha empezado a ser gente de primera y de segunda, con los segundos pisos. La gente que puede pagar en una cuota de segundo piso podrá ir a lo mejor más rápido, podrá llegar mejor a su trabajo o a su casa, y los que no lo pueden hacer van en el tráfico en la parte de abajo y entonces aguantarán las horas de tránsito. Igual de esta manera, las grandes viviendas que antes en su momento eran de 1 o 2 pisos, ahora son departamentos de 25 pisos, que también tienen que crecer arriba de lo que serían estos segundos pisos. Igual lo que es la parte de la publicidad, los espectaculares antes estaban en un solo nivel, ahora tienen que crecer igual a como crecen los segundos pisos. O sea, hay una cultura en la cual va cambiando de la información, de la cultura de la gente que va viviendo en esta ciudad, a partir de estos cambios físicos. Otra parte importante también es la parte del trabajo. La gente viene buscando gran cantidad de trabajo, gran cantidad de su manera de poder tener mejor poder adquisitivo, la cual se ve disminuida porque no hay ese trabajo. Hay mucha gente participando por unas mismas plazas, y entonces se tienen que ir precisamente al ambulantaje, a lo que sería el trabajo informal, el cual entonces empiezan a llenarse los grandes centros urbanos de diferentes ciudades, como en este caso es la Ciudad de México, a que entonces haya mucha gente que trabaja en los tianguis o que trabaja vendiendo cosas de fayuca o vendiendo en un comercio informal, el cual no está regulado. Esto ha empezado a pasar también en otras ciudades, como la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Monterrey, algunas otras ciudades como ya empieza a pasar en Puebla u otras, en las cuales hay una cierta migración hacia sus propias ciudades. Esto ha estado haciendo muchos de los cambios, como comentábamos, desde los 50, pero también desde los 60, en donde empieza también una migración a partir del estudiantado o de la gente que empieza a tratar de estudiar, en donde las opciones de estudio solamente se dan en las capitales.
Entonces lo que quieren estudiar los jóvenes no se da en su lugar de origen y tienen entonces que ir a la gran ciudad o a las grandes ciudades a buscar esa oportunidad de estudio. ¿Qué es lo que pasa también con esa oportunidad de estudio? Empiezan a saturar los espacios de trabajo, los espacios de estudio, y también entonces empieza a haber menos oportunidades para poder quedar dentro de alguna universidad y tienen que buscar otras opciones. ¿Qué es lo que pasa con esas opciones? Hoy en día lo que pasa es que estos jóvenes que estudian o trabajan o que están buscando un trabajo, que son egresados de las escuelas, sí hay trabajo a lo mejor en su lugar de origen, pero es muy poco remunerado y tienen que venir a buscarlo a la ciudad, que puede ser una mejor paga, y entonces emigran también a la gran ciudad. ¿Qué es lo que pasa con eso? En lugar de vivir en su casa o en lugar de vivir en alguna parte familiar o con amigos dentro de su zona de vivienda, son la gente que empiezan a compartir departamentos, empiezan a compartir cuartos. Antes rentaban departamentos, ahora lo que rentan son habitaciones a grandes costos para poder subsistir y poder estar trabajando o estar estudiando en estas ciudades. Algo que también pasa con esta migración es los chicos de hoy en día no están estables en un solo trabajo, sino que sí son trabajos en los cuales pueden remunerar bien, pero andan buscando dónde más poder tener un mejor trabajo que les pague mejor y andan saltando de trabajo a trabajo. Esto hace que también donde vivan no se queden definitivamente donde están viviendo y entonces también estén buscando continuamente otro espacio que les quede mejor cerca de donde están trabajando, y hay una migración también a partir de esto. Dentro del transporte, como lo comentaba hace rato, en donde empieza a cambiar la manera de transporte para que todo el mundo pueda empezar a transitar, hay una nueva manera de poder también estar con nuevos vehículos, que son las bicicletas o que son las motocicletas eléctricas o que son los patines del diablo, que se ven en la ciudad, pero que precisamente también nomás son para una pequeña zona, no es para toda la zona de la Ciudad de México, sino la que pueda pagar ese tipo de lujos o que pueda pagar ese tipo de transporte y que solamente recorren ciertas distancias. Entonces eso hace que se centre una cierta capacidad de gente y una cierta capacidad de habitantes en ciertas zonas, haciendo más grandes esos pequeños cúmulos de vivienda o cúmulos de centros de trabajo. A partir de los 70 se empieza a aparecer lo que es la vivienda de interés social promovida por el gobierno. Eso hace que entonces empiecen a hacer diferentes centros urbanos alrededor de la ciudad para que precisamente empiezan a llegar todos los inmigrantes que van llegando de otros estados. En este caso, por ejemplo, el Estado de México, en la parte de Nezahualcóyotl, es una gran parte precisamente de toda la migración que empezó a llegar de muchos lugares de la República y se empezaron a asentar y empezaron a crear lo que sería una propia ciudad. Esa migración hace que baje continuamente y diariamente a la Ciudad de México, la cual entonces satura lo que son los accesos de, por ejemplo, la entrada de la avenida Zaragoza hacia la Ciudad de México. Es la parte más poblada de lo que sería entre el Distrito Federal y el Estado de México, porque confluye con lo que sería la alcaldía de Iztapalapa, en donde precisamente hay mucha cantidad de gente y empieza a saturar tanto el transporte, empieza a saturar lo que son las vías primarias y empieza a saturar también lo que es la vivienda. Entonces, ahora en día lo que podemos ver es precisamente cómo se han empezado a hacer las viviendas que van empezando a llegar hasta el cerro o los cerros más cercanos, en donde esa migración, la cual ya no puede regresar a sus puntos de origen, sino que se siguen quedando en la ciudad porque han encontrado un modo de poder estar viviendo aquí. Parte de esta misma migración ahora ocurre de manera al revés. La gente que vivía en el DF, empezando a tener estas escasas oportunidades de trabajo, ha tenido que migrar a buscar trabajo alrededor de lo que sería el Distrito Federal, que en este caso podría ser Puebla, podría ser Morelos, podría ser Pachuca y podría ser el Estado de México y hasta Querétaro. Tal es el caso, o mi caso por ejemplo, en el cual que tengo que estar yendo yo a trabajar a la ciudad de Puebla, a la ciudad de Morelos, y entonces me convierto en un constante migrante que tengo que estar yendo a diferentes lugares, en los cuales uno ya empieza a tener un sentido no de pertenencia a los lugares a los cuales uno está habitando, y tampoco un lugar de arraigo definido, porque precisamente uno empieza a tener diferentes connotaciones culturales a partir de cada una de las ciudades, y el cual uno va absorbiendo precisamente lo que ofrece cada una de las ciudades, tanto en el alimento, en el trabajo, la manera de convivir con las demás personas de esas áreas. Entonces, eso hace un cambio también muy interesante social, político y cultural, que hace que entonces la inmigración se empiece a nutrir de diferentes formas, y la gente que hace este tipo de movimientos o este tipo de ir de un lado al otro,
también tenga una referencia diferente en su visión, en su manera de entender las cosas y en su manera de ver precisamente estos centros diferentes de las diferentes ciudades. En el caso particular en el cual el texto yo les estoy mandando para que ustedes lo tengan, mi idea es precisamente cómo estos factores de migración, cómo estos factores de construcción, cómo estos factores de cambio de la ciudad favorecen estos cambios de la ciudad, favorecen a lo que sería una creación de imágenes artísticas, ya que yo soy un productor plástico. Yo trabajo a partir de la imagen, a partir del registro, de la cartografía, de la fotografía, de lo que es ver diferentes áreas, de ver cómo empiezan entonces arriba de las ciudades, lo que serían los grandes tendederos, a partir de los grandes cables, de lo que serían los postes, de lo que son las luminarias, todo lo que al final de cuentas divide lo que sería una gran parte de la ciudad, una gran colonia. Vemos en primer plano lo que serían los autos o los vehículos, o lo que sería precisamente estas vías primarias, en donde, como comentaba hace rato, primero era una avenida, después es un distribuidor vial, después se convierte en segundo piso, tercer piso, y entonces vamos construyéndonos hacia arriba. También hay un cambio en lo que serían estos edificios o estas casas, que también es el punto medio de una ciudad, y como comentaba ahorita entre espectaculares, alambres, tinacos o demás, la tercera parte de una ciudad es cómo se construye hacia arriba. Esta construcción, como comentaba, de las ciudades, obviamente también se construyen diferentes centros urbanos en cada una de ellas. Esto pasa en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, como también en cualquier municipio, que pasa en cualquier otra de las ciudades. ¿Qué es lo que pasa con cada uno de estos centros? Cada uno de estos centros tiene una parte que la hace característica, o que la hace histórica, o que la hace precisamente con elementos en los cuales, a partir de la visualización que uno tiene para poder generar imágenes, la hace particular. Toma unos elementos distintivos, ve cuáles pueden ser los que diferencian a un centro al otro, y uno los utiliza. En mi caso, yo trabajo mucho lo que es la parte de la gráfica, entonces con esta gráfica yo utilizo y hago exponer o hago denotar lo que serían las imágenes que se están viendo en las ciudades. Esas imágenes que a lo mejor otra gente no las ve, o esas imágenes que otra gente por el tránsito tan rápido que vamos de un lugar al otro no las nota, trato yo de que sean visibles, trato yo de que sean notorias, como estos pequeños ambulantes que están en el centro, o como que estos pequeños vendedores que vienen dentro del metro, o cómo se transitan precisamente estos pequeños ambulantes que van caminando sobre las calles de la ciudad, o también estas pequeñas distinciones entre una casa a la otra, en la cual a partir de dos edificios muy grandes a lo mejor queda dentro de esos dos edificios una casa viejita, una casa vieja de 1800, 1900, o sea, hay ciertos tipos de diferencias en las cuales el tiempo quedó parado, quedó olvidado, y uno trata de demostrarlo con estas imágenes cuando uno trabaja dentro del área visual. También una particularidad muy interesante es tomar estos elementos que a lo mejor son de estos mercados, son de estos tianguis, son de estos viejos carros que transitaban, nos hacían distintivos. Antes en la Ciudad de México se conocía el taxi porque era el bocho, el elemento principal, que era el que se utilizaba y era el que caracterizaba a la Ciudad de México, a diferencia de otros estados, el cual lo hemos perdido por la funcionalidad y por el servicio, en el cual el carro tendría que tener ahora 4 puertas en lugar de tener esas 2 puertas que tenía el bocho, y que era un elemento que todo el mundo sabía que era un bocho verde, era un taxi de la Ciudad de México, como pueden ser los taxis negros que son en Puebla, o como pueden ser los taxis verdes que son en Tepic. O sea, había una distintiva también en la parte del automóvil. Todo este tipo de elementos es algo que yo voy construyendo, voy tomando esta migración que yo mismo hago de manera voluntaria, no forzosa, de ir a las diferentes ciudades y tomar estas imágenes, me nutre precisamente para yo poder ver y poder distinguir cuáles son estos elementos exclusivos o distintivos de estos lugares y explotarlos en las imágenes. Así puedo entonces hacer unas imágenes que sean solamente de la ciudad de Jalapa, o de la ciudad de Puebla, o de la ciudad de Guadalajara, o de otras áreas, las cuales entonces se van mezclando, se van combinando todas. También se van mezclando con los elementos que yo utilizo para hacer mis piezas, en lo que pueden ser una pequeña servilleta de café, una pequeña etiqueta de un restaurante, una pequeña fotografía de a lo mejor algún parque que es distintivo, y quien vive en esas ciudades se siente identificado porque conoce cuáles son esos elementos. Entonces, al momento que ven esas piezas, obviamente ellos saben de dónde se está hablando y de quién se está hablando. Entonces, esta migración que se va a dar y que se sigue dando por este mundo globalizado,
se da no nomás por este tipo de normas, sino también por los elementos económicos y políticos en los cuales entonces confluye precisamente el elemento de la globalización. Tenemos hoy en día el que los chicos que estudian pueden irse de residencia a diferentes partes de la República y de diferentes partes del mundo, lo cual antes era muy difícil hacer, no teníamos estas oportunidades, o estaban muy arraigados a estar en casa hasta alta edad para poder ser independientes, y ahora los chicos salen a partir de los 20 años a ver mundo y a ver todo este tipo de cosas, y esto ha hecho que también la migración se haga más grande. Y esta migración también ha obligado a que la gente adulta entonces también haga este tipo de migración. Ahí es más fácil poder viajar, es más fácil poder ir a otras partes del mundo, ya ha hecho también entonces que nosotros podamos movernos más. Se hace una migración voluntaria, como también se hace una migración por obligación, la cual esa seguirá habiendo, y hay mucha gente que sigue emigrando a otras partes del mundo, a otras partes de la República, para poder tener mejores condiciones de trabajo. Lo que sí podría yo sugerir, a partir de estos estudios de la imagen, estos estudios de la migración, estos estudios de la cartografía, es tener precisamente una gran noción de un registro, ya sea de texto, fotográfico o de video, de estas migraciones, de estos elementos, que son los que van a dejar como un registro de lo que está pasando hoy en día, como empezó a tenerse el registro desde que entonces la Ciudad de México empezó a ser grande, empezó a ser moderna desde los 50. Ese registro se puede ver desde la moda, se puede ver desde el cine, se puede ver desde la televisión, se puede ver en las revistas. Hay un cambio de diseño desde el vestir, de cómo se vestía y se manejaba esos cánones desde esos años hasta hoy en día. Se representaba quién podía tener un carro, un Cadillac de esos años, y quién ahora puede tener otro tipo de carros. Se notaba cuando la gente se vestía para ir a pasear por Chapultepec o la Alameda porque no había pasarelas. Se nota precisamente cómo queda ese registro de las antiguas fotonovelas de los 70s y de los 80s, que ahora son las telenovelas que vemos en la televisión, y queda registrado en el cine cuando vemos precisamente esas antiguas construcciones en donde alrededor del Monumento de la Raza, que está precisamente al norte de la ciudad, sigue habiendo algunas zonas en los 40s y 50s donde todavía estaban ahí precisamente cultivando puercos, cultivando gallinas, que corrían alrededor del Monumento a la Revolución, el cual hoy en día solamente son ejes viales y lo que pasa son carros. Entonces es importante tener este registro, seguir teniéndolo hoy en día. Es muy factible y muy bueno que gentes como ustedes, que están haciendo este tipo de registros de migración en diferentes partes del mundo, queden en un registro, queden asentadas en textos, queden en imágenes o queden en videos, para la gente que sigue, y no perder esta historia que nosotros tenemos, la cual cada vez se va a hacer una migración mayor por las facilidades que tenemos podernos mover, y porque políticamente y económicamente nos obliga. Entonces agradezco a ustedes esta oportunidad de poder hablar, de poder decir este tipo de reflexiones a partir de mi trabajo, y a partir de lo que uno hace, de lo que uno es como artista visual, como un pequeño historiador, en la cual uno está viendo los cambios que tiene su ciudad. Muchas gracias.